Romanos 2, 5 al 6, adelante. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Pasamos al Salmo 103, versículo 11 y 12, porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Hasta ahí la escritura. Quiere el Señor agregar sus bendiciones. Pueden sentarse, hermanos. He decidido titular mi estudio Las dos caras de Dios, y el subtítulo es Dios de ira o Dios de amor. Comencemos nuestro estudio meditando en el concepto moderno de la Iglesia sobre el carácter de Dios. ¿Qué clase de naturaleza tiene nuestro Dios? En los últimos 5 siglos de historia hemos tenido 2 conceptos universales con los que ha vivido la Iglesia. 2 conceptos universales con los que ha vivido la Iglesia. El concepto de un Dios vengativo, lleno de ira, y el concepto de un Dios amoroso, incapaz de hacer sufrir a alguien. Estos son los 2 conceptos que han prevalecido en los últimos 5 siglos. La Iglesia ha vivido con esa idea de Dios durante los últimos 500 años. La historia es la siguiente. En el siglo XVI, la Iglesia Católica Romana controlaba gran parte de Europa por las siguientes 3 razones. La primera, las escrituras no estaban al alcance de la plebe. Las escrituras eran reservadas solamente para el clero, para la monarquía, porque los reyes mandaban a hacer sus copias de la Biblia, pero no tenían la Biblia a su alcance, como hoy en día cualquier cristiano puede pasar a una librería y comprarla. Entonces, eso facilitaba el que el catolicismo tuviera el poder sobre la plebe. En segundo lugar, el poder de Roma no era solo un poder religioso, sino era un poder político-religioso. Roma como iglesia estaba inmiscuido en asuntos políticos con los gobiernos. Y en tercer lugar, el Dios que se conocía era un Dios lleno de ira permanente. Ira permanente porque Dios estaba enojado en todo momento con el pecador. Ese es el concepto del siglo XV que la humanidad tenía sobre Dios. En este tercer punto, que es el que me voy a enfocar, fue esto lo que enriqueció a la Iglesia Católica Romana. El concepto de un Dios vengativo, enojado contra el hombre y constantemente lleno de ira, deseoso de destruirlo y deseoso de mandarlo al infierno. Los feligreses vivían con este miedo, y este miedo fue lo que favoreció las ventas de Tetzel, que fue el mejor marrullero de Europa, y que gracias a ese miedo tenían unas excelentes ventas en el tema de las indulgencias. Esa fue la imagen que se mantuvo por muchos años, aproximadamente 2 siglos en la Iglesia. El concepto de un Dios iracundo, lleno de ira y listo para destruir al pecador. Hasta que esta situación fue tan sofocante para Lutero, porque aún el mismo Martín Lutero vivió con este miedo, y eso fue lo que lo impulsó a dejar la carrera de leyes
y entregarse a la vida religiosa. Pero era tan fuerte esta impresión que se tenía de esta imagen de Dios que ni siquiera Lutero podía amar a un Dios vengativo. Lo consideraba Lutero su gran pecado. No fue hasta que Lutero se metió en profundidad, en oración y estudio, y fue así como él descubrió que ese concepto de Dios solamente era una cara de Dios, pero ese mismo Dios también era un Dios amoroso y misericordioso. Cuando él descubrió ese amor, entonces fue cuando empezó a predicar esa otra cara que estuvo oculta por mucho tiempo. En el siglo XVIII se acrecenta el concepto de un Dios de amor y de misericordia, gracias a las predicaciones, gracias al mensaje de John Wesley. Aunque su principal tema de John Wesley fue la santidad, su mensaje también contribuyó mucho para ir viendo con más claridad que ese Dios que antes solo era ira y venganza, era un Dios compasivo, lleno de amor, dispuesto a sacrificar lo necesario para salvar al pecador. Para el siglo XX y XXI, nuevamente se vuelve a distorsionar la imagen de Dios. Nuevamente se vuelve a distorsionar el concepto porque se empieza a predicar con demasiada énfasis el amor y la misericordia de Dios. Se subraya, se señala que este Dios es solo amor y que en él no hay venganza, no hay enojo, no hay ira. Entonces se enfatiza tanto que sin darse cuenta la Iglesia, principalmente los predicadores desde los púlpitos, empiezan a dejar a un Dios con una imagen de, como le llamamos aquí en México, alcahuete, o un Dios solapador del pecado. Un Dios de solo amor y misericordia. En Dios no hay enojo, no hay ira, en Dios no hay sufrimiento. Un Dios que no se enoja por tu manera vulgar y promiscua de vestir. Un Dios que no se enoja si bebes alcohol, mientras bebas poquito y de una manera moderada, Dios no se enoja. Dios no ve mal esas cosas. Se empieza a minimizar el pecado y se enfatiza mucho: Dios es amor, Dios no quiere que sufras, Jesús vino a hacerte libre, no quiere que camines con preocupación, con cargas. Se empieza a tapar la otra cara de Dios. Al grado que tenemos religiones, entre ellas los testigos de Jehová, los adventistas del séptimo día, han llegado al grado de ocultar totalmente el lado de la cara vengativa de Dios, la cara donde Dios se enoja, donde Dios se cobra con aquellos que hacen de las suyas. Ya han llegado a creer que ni siquiera existe un infierno para castigar el pecado. Ni siquiera pueden aceptar y creer que hay un lugar a donde las almas que han pecado, que han rechazado a Dios, rechazado su obra redentora, irán a saldar cuentas. Ni siquiera para estas iglesias existe ese lugar. Entonces, estamos a 5 siglos de aquella cara que se predicaba, ahora se ha quitado y ha desaparecido totalmente, y solamente Dios es amor. Que hagas o cómo te vistas, cómo hables, no importa, Dios es amor, Él te perdona. Incluso circula por ahí una frase, no bíblica, claro está. Dios ama al pecador y aborrece el pecado. No tiene fundamento en la palabra de Dios, porque Dios tanto aborrece al pecado como aborrece al pecador, pero esa cara ya la dejaron casi en su totalidad oculta. Así que en el siglo XVI se les presentó un Dios inmisericordioso, se les presentó un Dios que solamente tenía ira para la humanidad. En el siglo XVIII se nivelaron las cosas, pero ahora en el siglo XX
se ocultó totalmente la cara de Dios, la cara de ira y venganza, y solamente tenemos al Dios de amor. Pero el Dios de la Biblia tiene estos dos lados. Y estos dos lados, donde Dios está dispuesto a perdonar al más vil, al más malandrín pecador que pudiera existir, y extenderle sus brazos y darle una oportunidad, pero también está la cara donde Dios hará sufrir a aquellos que le rechazan, a aquellos que se burlan, a aquellos que levantan su puño contra Él. Dios derramará sobre ellos el ardor de su ira. Las dos caras están en la Biblia. La Biblia está llena de escrituras que nos muestran estas dos caras simultáneamente. Porque hay otro concepto u otra idea donde se dice, bueno, Dios sí se va a enojar, pero eso es hasta el día del juicio. Bueno, eso es parte de cierto, pero Dios hoy en día se enoja todavía y derrama su ira todavía y se venga hoy en día. No solo va a ser hasta aquel día, en aquel día va a ser en su totalidad. A pesar de que la Biblia nos da muchísimas escrituras donde nos muestra estas dos caras, vamos a escoger nada más para leer dos que nos muestran la cara de amor y dos que nos muestran la cara de su ira. Comencemos con la cara de amor, con esta escritura conocidísima, San Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Mire, gramaticalmente, qué perfecta está acomodada esta oración. En esta oración, en este mensaje de oportunidad, en este mensaje de esperanza, Dios encierra a la escoria de la sociedad. Borrachos, violadores, secuestradores, pederastas, a lo más despreciable de la sociedad. Es encerrada en esta oración cuando las palabras del Espíritu Santo en Juan dice, para que todo aquel que en Él cree, mientras crea, sea quien sea, no me importa qué clase de fichita sea en la sociedad, mientras Él crea, tendrá la esperanza de tener vida eterna. Muy grande su amor. Tú no harías eso. Yo no haría eso. Nosotros no haríamos eso. No invitaríamos a lo peor de nuestra colonia a la casa. Tendríamos muchas dudas para ir a levantar al marihuano de la esquina y meterlo a la casa. Muchas dudas. Tendríamos miedo, tendríamos temor, tendríamos pánico, y si en ese momento se pone violento. Pero Dios, a su reino, invita a todo aquel que en Él cree. Dice la parábola, vayan por las plazas, júntenlos, traigan lo que encuentre. Y si uno que otro se resiste, fórcelos entrar. Así de grande es su amor. También otra escritura que me encanta para hablar de ese grande amor que Dios le tiene a la humanidad, es el Salmo con el que abrimos el servicio. Abran el Salmo 103. Bendito seas el Señor por siempre. Bendita sea su misericordia. Versículo 11 y 12. Porque como a la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Qué tremendo, hermanos. Para confortar cualquier corazón desanimado.
Su misericordia tiene una altura. ¿Cómo podremos medir de aquí a los cielos si no hay un tope, o por decirlo así, un techo? Como el decir, bueno, lo que mide el edificio más grande del mundo. A fin de cuentas, cuando lleguemos al último piso, entre los edificios más grandes que existen en el mundo, los rascacielos, los tiene Nueva York. Bueno, aunque agarráramos el más grande y nos fuéramos, ¿cuánto tardaríamos en llegar, ya sea en el elevador o escalera? Y desde allá midiéramos hasta el piso, diríamos, no, es muchísimo. Muchísimo, tanto así es la misericordia de Dios. Pero Él no nos dio una medida, nos dice, de la tierra hasta los cielos. Pues sucede que si usted con una cinta métrica empieza a medir hacia arriba, pues va a llegar a la estratosfera y luego va a entrar al universo, y de ahí usted sigue subiendo, subiendo y subiendo. De ese tamaño es su misericordia. Grandísima. Y a lo mejor si sigue midiendo de aquí a unos 100 años luz, ¿cómo vas? Todavía no llego. Va a seguir y seguir. De ese tamaño, dices, su misericordia. Qué grande, qué lindo es el Señor. ¿Por qué no le dan un aplauso a su amor tan grande? Nosotros cuando pecamos tenemos nuestro pecado presente, como dijo David, mi pecado siempre está delante de mí. Nosotros cargamos en nuestra mente con ese pecado. El diablo sobre todo le da fuerza, una fuerza acusadora. Y en nuestro corazón con la angustia de nuestro pecado, ando mal, ando haciendo esto. Pero ¿sabe qué hace Dios con su pecado, con su rebelión? Dice aquí que lo aleja. ¿Qué tanto lo aleja? Así como está de lejos el oriente del occidente. Nuevamente una filosofía muy profunda para no hallarle fin a esto. Nosotros podemos encontrar en un mapa lo que es oriente y occidente. Pero ya en la realidad usted nunca podrá llegar al oriente. ¿Por qué? Porque estamos en un círculo. Y si usted toma como punto de referencia México y camina usted hacia el oriente, bueno, usted va a caminar hacia África. Pero cuando llegue a África no llegó al oriente, porque es un círculo, va a seguir caminando y cuando llegue al siguiente punto, usted va a seguir parado en donde mismo y el oriente sigue hacia adelante. Así es que no hay un punto final del oriente ni del occidente. Pues así aleja Dios nuestras rebeliones. Lejísimos. Te damos la gloria, Señor. Todo esto es posible, todo esto es gracias a ese lado de Dios, ese lado de amor tan grande, tan inalcanzable. Pablo dijo, insondable, no hay manera de investigar, de meternos a descubrirlo. Profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Pero algunos han quedado cegados con este amor tan grande, como dice aquel canto que entonamos aquí, acerca de ese amor tan grande que si se usara una hoja para escribir ese amor de Dios como pincel y si usara el mar como tinta, pues se agotaría el mar y no acabaríamos de describir ese amor de Dios tan grande. Hay una leyenda y un relato que se dice que ese poema que entonamos como canto fue hallado en un manicomio de una persona que quiso tratar de hallarle sentido y empezó a pensar en ese grande amor hasta que pues se trastornó y se compuso ese canto.
Entonces, el pensar en ese amor tan grande nos ciega y ha cegado a muchos. Y entonces no deja ver ese amor tan grande, el lado de la ira y de la venganza de Dios. De tal forma que algunos dicen, es que yo no creo que haya infierno, yo no creo que Dios quiera que yo sufra, yo no creo que Dios quiera verme mal, pobre y enfermo, yo no creo que Dios quiera eso, Dios es amor. Pero eso es por quedar deslumbrados por una cara de Dios, pero la otra cara es tan real como la que estamos analizando, su ira. Veamos dos escrituras, abre el Salmo 7, dice el versículo 11, Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Si no se arrepiente, él afilará su espada. Armado tiene ya su arco y lo ha preparado. Asimismo ha preparado armas de muerte y ha labrado saetas ardientes. Esta es la forma en que Dios ve al impío todos los días. Nosotros le decimos al pecador, Dios te ama y ahorita anhela que regreses con Él, y como se dijo al principio del culto, y tiene los brazos abiertos para ti. No, ahorita Dios está enojado con el ladrón, con el borracho, con el violador. Dios está airado con ellos. Los ama, sí, pero no a la manera en que nosotros amamos. Los ama en el sentido de que Él quiere que se salven. Se puede oír contradictorio, pero no lo es. Uno puede amar a alguien y estar enojado con la persona a quien ama. ¿Alguna vez se ha enojado usted con su esposa tanto o con su esposo tanto que no quiere verlo? Pero yo me refiero a aquellos que todavía aman a su esposo y aman a su esposa, no a los que ya desean que se muera, no, sino a aquellos que todavía sienten algo por él. Usted lo ama tanto, pero al mismo tiempo se puede enojar. Pues así es Dios con la humanidad. La ama, pero con el impío dice todos los días está enojado Dios. Está airado y le advierte, y si no se arrepiente, Él ya tiene preparado su arco y saetas ardientes y armas de muerte y lo va a destruir. Va a mandar a sus hijos a temprana edad al hospital. Va a mandar a la mujer del pecador al quirófano. Va a poner a su familia debajo de las llantas de un carro. Dios está airado y sus armas Él no las saca para lucirlas, sino cuando Él las saca para usarlas. Aquí está, es la Biblia. Y este versículo es tan verdadero como los otros dos que hablan de su amor. Así es que no podemos tapar esa cara de Dios para no asustar a las personas. Porque tal vez tú digas, no, pastor, ahorita no digas eso, traigo un invitado y me costó mucho trabajo traerlo y lo vas a espantar. No, pastor, por favor, Dios cierra la boca del pastor. ¿Cómo crees? Tenemos que presentar las dos caras de Dios. Y si alguien va a amar a Dios y seguir a Dios, lo va a seguir tal como Él es, y no vamos a ocultar parte de su naturaleza. Otra escritura que habla de su ira, la leímos también en Romanos. Nuevamente abran Romanos, por favor. Romanos 2, verso 5, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. ¿Dónde queda la doctrina de los testigos de Jehová? Tanto testigos de Jehová como adventistas del séptimo día que no quieren ver esta cara de la ira de Dios
y que han llegado a la conclusión de que un Dios de amor y de misericordia no puede tener un infierno, ellos creen que el castigo del pecador simplemente es que no tendrá vida eterna. La recompensa del cristiano, del creyente, es la vida eterna. Y el pecador, no hay infierno, simplemente mueren y así se quedan. Entonces no tiene mucho sentido el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Si Hitler mató 6 millones de judíos y un borracho no mató a nadie, solo se emborrachó y los dos simplemente van a morir y dejar de existir, entonces no entiendo la parte conforme a sus obras. Ojalá un teólogo adventista o testigo me lo explique porque no le hallo mucho sentido. Si el pago es igual para todos, entonces ¿qué sentido tiene conforme a sus obras? Pero no quieren ver esta cara, sin embargo, está por toda la Biblia. Servimos a un Dios lleno de amor y de misericordia y es exactamente el mismo Dios que a veces se llena de ira y deseos de venganza. Se oye feo, ¿verdad? Yo sé que destruye mi concepto de Diosito. El decir, ¿a poco Dios desea vengarse? En una ocasión le dijo a Moisés, quítate porque los voy a destruir y te voy a levantar un pueblo mejor que este. Y se detuvo porque Moisés se postró. Si no, el Señor los hubiera borrado de la faz de la tierra. ¿Hasta dónde vamos? ¿No están asustados con nuestro Dios? No, pues deberían. Porque te ama, pero también tiene ira. Te salvó, pero también te puede destruir. Cuando la Biblia habla del amor de Dios, nos describe su inmenso amor, tan grande que aún ese amor que Él tiene cubre al pecador o le brinda ciertos cuidados al pecador, como algunos beneficios, ya sea de trabajo, de salud, algunos favores que gente que no es cristiana le pide a Dios. Bueno, Dios es tan grande que dice el evangelista Mateo que hace salir su sol sobre buenos y malos, no solo sobre buenos. Dios también beneficia y bendice en ciertos cuidados al pecador, a pesar de que no le siga. Es una ayuda mínima. Dios no deja totalmente al pecador sin cobija. Es una ayuda mínima. Pero para males mayores que vienen sobre los pecadores, ahí sí Dios no interviene. Para males mayores, Dios no tiene por qué ayudarlos, porque ni le siguen ni les sirven. Entonces Dios no está comprometido. Puede de vez en cuando ayudar a alguien. Esto es tan sencillo entenderlo. Lo has hecho tú, lo hago yo. Tú caminas por la calle y de repente una persona te extiende la mano y te dice, oye, dame para un taquito. Tú le ayudas, pero no lo mantienes. Tú mantienes a tu familia. Y así es Dios. Dios ayuda a un pecador, pero realmente Él, quien mantiene un cuidado, un trato, una bendición especial es para los suyos, los que le siguen, los que le sirven. Alaban a Dios. El cristiano tiene ese tipo de cuidados especiales, un trato especial por el hecho de servir y seguirle. Y aunque el pecador tenga estos cuidados, nosotros tenemos la cobertura amplia. El seguro de ellos nada más cubre daños menores. Ay, Dios, ayúdame en este problema. Dios los ayuda en su amor y en su bondad. Pero retomando el asunto de la ira de Dios, que es un tema que no nos gusta mucho, no es un tema muy emocionante, es un tema muy emotivo. Bueno, es una realidad que la ira de Dios principalmente es para el pecador.
como leímos en el Salmo 7, verso 11. Dios está airado con el impío. Nosotros ya no somos impíos, nosotros somos cristianos. Pero la ira de Dios es principalmente, la venganza es principalmente para con el pecador. Sin embargo, existen circunstancias donde la ira de Dios se puede volver hacia los creyentes, se puede volver contra sus seguidores. Y esto es lo que hoy les quiero enseñar, para que no vayan ustedes a incurrir en algo donde provoquen a Dios a ira y Él se vuelva contra ustedes. Porque la ira de Dios no es para los cristianos, aunque los cristianos seguimos cayendo en pecado. Pero aunque yo le falle a Dios, Él no me destruye. Cuando yo le fallo, cuando yo le ofendo, cuando lo decepciono, Él tiene palabras de aliento. Él siempre dirá: levántate, hijo, esfuérzate y sé valiente. Límpiate en mi sangre, confía en mí, confía en mi amor. El hecho de que yo falle, peque, el hecho de que no haya alcanzado un nivel espiritual que Él espera que yo alcance, no me hace merecedor de su ira por seguirle. Más bien, esa cara del amor de Dios es toda para mí. Como cristiano, desde el momento en que decidí seguirle, yo llevo aquí en la frente una leyenda que dice: soy el hijo del rey. Soy su hijo, Él me ama. Él dio su vida por mí y está listo para llevarme un día a su reino. Él me dijo que fue a preparar un lugar, pero regresaría y me va a llevar a donde Él está. Donde yo estoy, ustedes también estarán, lo dijo así. Ok, eso es un hecho. Y para el pecador está la ira y la venganza. Sin embargo, vuelvo a repetir, existen circunstancias donde un creyente, donde un hijo de Dios, donde un cristiano puede hacer algo y causar que Dios se voltee y su ira se vaya contra Él. Y yo encuentro 3 razones por las que Dios volvería su ira sobre nosotros, los cristianos. En este momento ya no es asunto del pecador, dejamos al pecador afuera. Vamos a hablar ahora de cristianos que tienen el amor de Dios, la misericordia de Dios, el favor de Dios, pero que pudieran hacer algo y la ira de Dios, así como se va sobre el pecador, se va a ir sobre ti. 3 razones. Número 1, por el tropiezo que alguien, hablando de un cristiano, por el tropiezo que alguien puede estar causando a otros. Por el hecho de que estés causando tropiezo. Número 2, por mentir deliberadamente a un líder ungido por Dios. Por mentir deliberadamente. No accidentalmente, sino deliberadamente a un líder ungido por Dios. Y número 3, por una razón que considere el pastor, una razón suficiente, él pudiera invocar la ira de Dios sobre ti. Estas son las 3 razones comunes por las cuales un cristiano pudiera ganarse la ira de Dios. Bien, vamos a analizar cada una de estas 3 razones. La primera, por el tropiezo que alguien puede estar causando a otros. Abra por favor Lucas 17. Bendito el Señor por siempre. Lucas 17 dice en el versículo 1 al versículo 4. Dijo Jesús a sus discípulos: hágame usted el favor de decirme en este pasaje con quién estaba hablando el Señor Jesús. Con sus discípulos. No estaba hablando con el pecador, porque hay sermones donde Él se dirige a la multitud que todavía no le siguen, pero este pasaje lo está hablando con sus discípulos. Dijo Jesús a sus discípulos: imposible es que no vengan tropiezos. Mas ay de aquel
por quien viene. Mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Mirad por vosotros mismos. Hasta ahí la escritura. Una advertencia hacia sus discípulos. Si estás haciendo algo que haga tropezar a uno de mis pequeñitos, no es buena idea. No es buena idea. No es lo mismo como cristianos caer en el pecado y avergonzarnos de nuestro pecado, de nuestra condición, a caminar frente a otros orgullosamente en pecado. Porque hay cristianos que caen en pecado, se sienten muy mal, lloran, se afligen y se esconden para que no sean vistos de lo que están haciendo. Mientras otros caminan en su pecado con toda naturalidad, mientras otros hermanos que los están viendo están batallando. Empiezan a tribular en su mente. Hagamos esto más específico. Un hermano que está batallando con el cigarro. Bueno, no es lo mismo. No es lo mismo que ahí en su casa, de repente saque su cigarro y ahí esté llorando y pues batallando, a que llegue a casa de los hermanos y frente a todos saque su cigarro. Y los más nuevos ven eso y se quedan así. Dice el Señor, ay de ti. Ay de ti que te has vuelto un descarado, te has vuelto un cínico y desvergonzadamente exhibes tu pecado. No es lo mismo que estés atorado con tu amante y que escondida te des tu vuelta a que descaradamente te salgas a caminar con él. Dice el Señor, ay de ti. Ay de ti porque todos aquellos que vienen atrás de ti, que entraron después de ti, están todos confundidos. Ay de ti. Ay de ti porque cada alma que hagas tropezar, mejor te hubiera sido que te echases al mar con una piedra amarrada al cuello, porque mira, va a ir sobre ti por el daño que le estás causando a otros. Ay de ti. Y no te recomiendo que enfrentes esa cara de Dios. No te la recomiendo. Tenemos casos en la Biblia donde unos hijos de un ministro empezaron a hacer batallar a Israel. Pero el problema no fue su pecado, sino el descaro con el que practicaban su pecado. Se descararon abiertamente, con toda naturalidad, los hijos de Eli. Primera de Samuel. Dice Primera de Samuel 2, versículo 12. Los hijos de Eli eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes. Y lo metía en el perol, en la olla, en el caldero o en la marmita. Y todo lo que sacaba el garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todo israelita que venía a Silo. Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba, da carne que asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. Y si el hombre le respondía, quemen la grosura primero, y después toma tanto como quieras. Él respondía, no, sino dámela ahora mismo, de otra manera yo la tomaré por la fuerza.
Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová vestido de un éfod de lino. Y le hacía a su madre una túnica pequeña y se la traía cada año cuando subía con su marido para ofrecer el sacrificio acostumbrado. Y Elí bendijo a Elcana y a su mujer, diciendo: Jehová te dé hijos de esta mujer en el lugar del que pidió a Jehová. Y se volvieron a su casa. Y visitó Jehová a Ana, y ella concibió y dio a luz 3 hijos y 2 hijas, y el joven Samuel crecía delante de Jehová. Pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y les dijo: ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Si pecar el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Jehová había entesado su arco, tenía sus saetas ardientes, listas para dispararlas con estos creyentes. Ahora, a lo mejor usted pudiera pensar que fue el pecado. Y usted dice: pues yo creo que la razón por la cual Dios decidió matarlos fue porque tenían a sus mujeres de ahí como amantes. En realidad no, porque este es un pecado muy similar al que cometió David. No fue tanto el pecado, no fue tanta la avaricia de la carne, sino que se volvieron cínicos y descarados y ya se habían hecho fama en Israel. Israel estaba tropezando con estos ministros. Así es que pues, ya era mucha batalla en la mente del pueblo. Y el mismo pensamiento de Jesús en los días que caminó Dios en Jesús en la tierra era el mismo de antes. Dios no estaba dispuesto a que hicieran tropezar a los pequeñitos. Así es que, si tú estás atorado en un área, si tú no has podido, si estás batallando en este pecado y en aquel pecado, nada más no te vuelvas un cínico, porque si no se va a encender la ira de Dios contra ti y te va a matar. Y va a empezar por tus hijos quizás, o quizás va a empezar por tu esposa. Él sabe cómo vengarse. Así es que aquí tenemos una situación seria por la cual, como creyente, no deberías de provocar a Dios a ira. Sé prudente. ¿Estás mal? Algunos equivocadamente se quieren sentir muy espirituales y hasta con orgullo dicen: pues yo no me escondo, si he de estar mal de una vez que lo sepan los hermanos. ¿Qué esperas, que te demos un trofeo, te felicitemos? No, si no es algo grande, más bien te has vuelto más cínico, más desvergonzado. Debería de caérsete la cara de vergüenza con esa boquita que tienes y se te salen frente a los hermanos. Hay algunos tan ciegos o tan ciegas que van a mi oficina y me platican cómo estuvo el problema y repiten las palabrotas que se dijeron en la discusión. Es que me dijo así, déjale digo cómo me dijo, y sueltan. Debería de darte vergüenza que todavía tienes esa bocota. Oculta tu pecado. Todos estamos ahorita en la batalla, pero oculta tu pecado. No hagas tropezar a los pequeñitos. Siempre hay pequeñitos, siempre están llegando nuevos al Evangelio. Siempre hay alguien atrás de ti. Por eso yo he dicho en ciertas enseñanzas, se vale en ciertas cosas ser hipócrita,
Finjamos que todo está bien, fingamos que todo está en orden, fingamos que me llevo bien con el marido y la mujer. Finjámoslo aunque no puedan tolerarse. Disimulen sus pecados, oculten sus pecados a los demás, ante Dios y confiésalos. Ante Dios arrepiéntete y ante Dios vuélvete de tu pecado. Alaban a Dios. Una segunda razón por la cual la ira de Dios vendría sobre ti, por mentir deliberadamente a un líder ungido por Dios. Hechos 5. Versículo 1. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste en tu corazón? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes lo envolvieron y sacándolo lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas sucedió que entró su mujer, no sabiendo qué había acontecido. Entonces Pedro le dijo: Dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo: Sí, en tanto. Y Pedro le dijo: ¿Por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta a los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Allí está la cara, el lado vengativo, el lado de la ira de Dios. Poniendo las cosas en orden con aquellos que se tratan de pasar de listos con Dios, equivocando que le mintieron al pastor, cuando a quien le estaban mintiendo era Dios. Fue la aclaración que tuvo que hacer Pedro. Le dijo: Ay, Ananías, ¿te acuerdas que me dijiste que te costó, que vendiste en tanto el terreno y que te dieron tanto? Pues ya habló el Señor conmigo. Y no me mentiste a mí, yo solo soy el conducto. Le mentiste al Espíritu Santo. Y esto lo vas a pagar. Sí, ustedes no pueden entrar a jugar con un ministerio ungido. No hay ningún problema si lo hacen con un pastor que no fue levantado por Dios, que él se levantó por él mismo, o con un pastor que tal vez no se levantó él mismo, lo levantó su congregación o lo levantó la familia, porque quizás venga de descendencia pastoral. Pero el problema empieza cuando, si es un hombre que Dios levanta, pone su unción sobre él, ahí empieza el problema, porque se requiere mucha integridad. Ahora, hay ocasiones que uno como congregante se puede poner nervioso al hablar con el pastor en una entrevista y puede omitir cosas y poner cosas. A veces los nervios traicionan y bueno, ya le quité, ya le añadí, ya le arreglé. Esos son resbalones. Pero aquí no fue un resbalón, ellos lo planearon. Ellos dijeron: esto no vamos a decir y esto sí vamos a decir. Ándale. Pensaban que Pedro era un hombre ordinario más en su lista de conocidos. Porque tú le puedes mentir a tu papá, le puedes mentir a tu mamá, le puedes mentir a otro congregante de la iglesia y nada pasa. Pero un hombre que tiene la unción sobre él, ahí es otro tema.
Quizás Ananías y Zafira pensaron de Pedro. Total, no creo que pase nada. Mira, le decimos esto y esto a Pedro. Al cabo, y Pedro es un cobarde, ya ves que negó a Jesús. Se ha dicho todo eso aquí. Se sabe que Pedro falló. Es más, hasta se le salieron unas palabrotas a Pedro. No, hombre, no creo que Pedro se dé cuenta. Y sí lo supo porque se lo dijo el Señor. Todavía es más grave cuando tus labios lo han declarado. Cuando dices, yo estoy cierto que el Señor unge al hermano, usa al hermano, yo he visto cómo lo toma, todavía es más grave. Por tus palabras serás juzgado. Se nos complica aquí en la mente cómo es que Dios puede de un momento a otro sentir ira y voltearse contra el mismo cristiano que le ama, le sirve. Pero estas escrituras están probando que es una realidad. Abra Job capítulo 42. Job 42. Solo vamos a leer el versículo 7. Y aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo a Elifaz temanita: mi ira se encendió contra ti y tus dos compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto como mi siervo Job. Ahora pues tomaos 7 becerros y 7 carneros, e id a mi siervo Job, y ofreced holocausto por vosotros, y mi siervo Job orará por vosotros, porque de cierto a él atenderé para no trataros afrentosamente, por cuanto no habéis hablado de mí con rectitud, como mi siervo Job. Usted conoce la historia. Estos 3 caballeros, Zofar, Bildad, y ¿quién era el tercero? Elifaz. Estos 3 caballeros se la pasaron hablando del Señor bien, elogiando al Señor, y aún así la ira de Dios se encendió contra ellos. Tú puedes haber estado predicando toda la semana, y Cristo es amor, y Dios salva, y acércate a Dios, y Dios es bueno, y de repente la ira de Dios de todas formas se puede voltear contra ti, si incurres en una de estas 2 faltas que hemos mencionado. Así que yo aplaudo a los hermanos que dicen, mejor ni paso a la oficina. Felicidades. Felicidades, porque si vas a entrar a mentir, vas a seguir muriendo como has ido muriendo espiritualmente, pero un día vas a terminar con la muerte física. Bien, pasamos a la tercera y última razón por la cual la ira de Dios se encendería. Y esta es por una razón que considere el pastor. Primera de Corintios 5, versículo 1 al 5. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aun se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Y vosotros estáis envanecidos. ¿No debierais más bien haberos lamentado, para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo. El tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Por eso en este tercer punto se menciona que alguien puede atraer la ira de Dios por alguna razón que el pastor considere que la ira de Dios debe de ir sobre ese cristiano. En el caso de Pablo, cuando se enteró de esta situación, dijo Pablo,
Entréguenlo a Satanás. ¿Qué mejor forma en que la ira de Dios pueda caer sobre alguien, que Dios lo suelte, retire sus ángeles y le diga al diablo, destrúyelo, como quieras, acábalo? Y fue lo que sucedió en este pasaje. Ahora, pongamos cuidado. No fue propiamente el problema de incesto. Eso no fue la razón por la cual entregaron a este individuo a Satanás. No fue el problema de incesto, porque ya hay otro caso en la Biblia con anterioridad, el caso de Rubén, que también durmió con su madrastra. Entonces, no era esa la razón. Si vemos el trasfondo de este pasaje, es que este individuo se le había advertido, se le había amonestado, y él siguió en su pecado. De tal forma que dijo Pablo, ¿saben qué? Este asunto ya lo venimos tratando de tiempo, reúnanse y entréguenlo a Satanás para destrucción de la carne, nuevamente muerte. En el caso de Ananías y Zafira, muerte, y en el primer caso también el Señor es muerte, cuando toma sus saetas ardientes. Así es que tuvieron que hacer una reunión a nivel iglesia. Tuvieron que pedirle al Señor que quitara sus guardias, la sangre de Cristo lo dejara totalmente desprotegido y que el diablo entrara y lo acabara. Al cabo, va a destruir la carne, pero el día del Señor va a ser salvo, porque es lo que dice al final, para que sea destruido en su carne, pero sea salvo en el espíritu. Porque como cristiano, mientras el diablo lo esté acabando en su salud, quizás con un cáncer, con sida, con leucemia, con una gangrena, mientras su cuerpo se está destruyendo, él está clamando. Dios lo salvará. Pero ya no hay remedio, tiene que ser destruido. Bueno, esto es un caso, pero puede haber más casos donde el pastor decida que lo más conveniente es que tal cristiana sea entregado a Satanás. Ahí fue un caso de incesto. ¿Por qué otro caso podría haber una decisión donde el pastor diga, vamos como iglesia a entregar al hermano, la hermana fulana de tal, a Satanás? ¿Cuál sería un caso suficiente? Yo pondría entre mi lista a alguien que robe de la ofrenda. Alguien que robe de la ofrenda. Hermanos, fulano de tal lleva tanto sustrayendo de la ofrenda, nos está perjudicando como iglesia, no se quiere arrepentir, lo vamos a entregar a Satanás para destrucción de la carne. Esa sería una decisión por la cual yo como pastor pudiera tomar una decisión. Ahorita en alrededor de 18 años que tenemos como iglesia no ha sido necesario, pero tal vez un día sea necesario. Tengamos que hacer una reunión especial y entregarlo para destrucción de la carne. No estaríamos haciendo otra cosa sino cumplir Mateo 18. Abran Mateo 18, por favor. Versículo 15. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Y si no los oyere a ellos, dilo ¿a quién? A la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Ahora vean lo que hizo Pablo, verso 18. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. El diablo es el príncipe de la potestad del aire. En una reunión como estas, lo que se hace es desatar al diablo, quien está atado por el poder de Dios, por el cuidado de Dios.
Pero la iglesia lo puede desatar y decirle al diablo, te entregamos a fulano de tal. Y esa sangre que ahorita te cubre y te protege, quedaría lejos de ti. Y el diablo ya te trae ganas desde que le entregaste tu vida a Cristo. Así es que tal vez lo único que tenga que conseguir el diablo es el tipo de daño que te va a causar si un día tuvieras que ser entregado a Satanás. Bien, estos 3 puntos, estas 3 razones, tienen como objetivo balancear la naturaleza de nuestro Dios. Saber que Él es el Dios de amor de la Biblia, pero también es el Dios de ira de la Biblia. El Dios de misericordia, pero también es el Dios vengativo. Y es importante confiar en el amor y en la misericordia de Dios sin olvidar que su ira y su venganza un día pudiera volverse hacia nosotros. Tenemos estos casos registrados, ¿para qué? Para no incurrir en algo que cause que la ira de Dios se vuelva sobre ti. Yo pienso que cuando Ananías y Zafira se acercaron a esa iglesia y entregaron su vida a Dios, nunca pensaron que un error de este tipo los iba a mandar a los dos al infierno. Estaban vendiendo sus bienes, quiere decir que tenían un corazón bueno, noble, pero por ahí se atoraron con un terrenito, ahí donde se atoró todo. Y ya no fue ni el pecado de la ambición, sino más bien el engaño. Recuerden que el Señor Jesús dijo, no teman, manada pequeña, no temáis. Pero también dijo, les enseñaré a quién deben de temer. Aquel que puede destruir tu cuerpo y tu alma en el infierno, a ese deben de temer. Las 2 cosas son bíblicas, las 2 cosas deben de estar presentes en nosotros. ¿Para qué? Para que caminemos confiados y dependiendo de su amor y su misericordia, y al mismo tiempo con temor y temblor. Porque un día algo nos puede pasar, algo se puede atravesar en nuestro camino. Que Dios tenga misericordia. Pónganse de pie.